Bien, sistema inmunológico. La clase pasada estuvimos revisando lo que es el sistema inmunológico y como tú recordarás, abordamos pues principalmente en qué consistía. Nuestro sistema inmunológico está conformado por diversos elementos u órganos especializados que permiten que nosotros respondamos ante infecciones o procesos que puedan dañar todo el sistema. Estos órganos especializados son las amígdalas, los nódulos linfáticos, los vasos linfáticos, el timo, el vaso, las placas de Meyer, que las platicábamos en clase pasada. El apéndice, mucha gente cree que el apéndice no sirve para nada, pero en realidad sí tiene una función específica. Y esa función específica es con el sistema inmunológico. Ay, esa es la placa de Meyer. Vamos a regresarla. ¿Es esta? El apéndice, aunque muchas personas dicen que no sirve, tiene relación con el sistema inmunológico. Es un vestigio de un sistema digestivo, pero aún así aporta al sistema pues de defensa. Y está la médula ósea, ¿no? Que dijimos que estaba en los huesos largos, como el fémur. Entonces, prácticamente este sistema inmunológico es el responsable de, a ver, déjame ver. Dice por ahí. Ah, ok, déjate lo proyecto. Ahí está, José. Ahora sí ya lo estás viendo. Ese es el sistema inmunológico que vimos la clase pasada. Y estaba explicándote precisamente que todos estos órganos que acabo de mencionar, del 1 al 8, son los responsables de defendernos contra patologías infecciosas, tales como la neumonía, la otitis y diversas infecciones bacterianas. Y comentaba que el apéndice es uno de los componentes que forma parte del sistema inmunológico. Cuando somos jóvenes o tenemos a veces algún problema de salud, es muy común que nos retiren este pequeño órgano. Sin embargo, forma parte del sistema inmunológico, ¿sí? Junto con el fémur, son de los más importantes dentro de la respuesta inmunológica. Obviamente todos tienen, ¿cómo se podría decir? Una importancia significativa en cuanto a la defensa, pero bueno, todos trabajan en conjunto, es un equipo, ¿sí? Este equipo prácticamente es el que se va a responsabilizar de protegerme contra infecciones. Obviamente, si quitas el apéndice, pues no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Porque de 8 elementos quitaste uno que es muy pequeño. Sin embargo, pues en teoría lo recomendable es no quitar el apéndice, salvo que haya una infección, ¿sale? Ok, ese es nuestro sistema inmunológico y este sistema inmunológico pues es el responsable de protegernos. Ahora bien, nuestro sistema inmunológico también se puede enfermar, se vuelve, por decir así, desorganizado y empieza a identificar como extraño lo que pudiera ser propio. Y entre esos entran las enfermedades autoinmunes. Si mi sistema inmunológico se descompone, me pueden dar enfermedades donde se detecte como extraño mi cuerpo. El lupus es una de ellas. Aquí se producen anticuerpos contra todos tus órganos. Ataca órganos. La artritis reumatoide, en donde prácticamente se atacan las articulaciones. No sé si tengas algún familiar que dice que tiene artritis. Yo, por ejemplo, sí tengo mi mamá y se les empiezan a deformar los huesos. Vasculitis, se afectan las venas. E inclusive te pueden dar reacciones como alergias, urticarias, rinitis, conjuntivitis y asma. Son los más comunes cuando se descompone tu sistema inmunológico, ¿vale? A esta respuesta que nosotros tenemos del sistema inmunológico contra factores extraños se le llama respuesta inmune. Y la clase pasada habíamos platicado un poquito acerca de esto, ¿no? La respuesta inmune, pues prácticamente es un proceso que ocurre cuando un patógeno entra a nuestro cuerpo, una bacteria, por ejemplo. Esta bacteria es detectada por los linfocitos, que son células especializadas en reconocer qué es lo que está ocurriendo. Mandan una señal, las introducen dentro y producen anticuerpos
que van a dañar a otras bacterias. Voy a ponerte un ejemplo en el pizarrón para que veas cómo ocurre. Vamos a empezar con este. ¿Cómo es el proceso inmunológico? Entran varias bacterias a mi cuerpo. Estas son las bacterias, ¿sí? Entonces, por acá anda una célula que se llama linfocito, que es una célula del sistema inmunológico. Linfocito. Entonces, de repente, él observa que algo está adentro del torrente sanguíneo y que además es extraño. Entonces él dice, ¿qué hago? Va y le da el chisme a otras células y le dice, produzcan anticuerpos. Y estas inmediatamente empiezan a producir anticuerpos, que son como soldados que van a ir a atacar a estos seres extraños, ¿sí? Van y lo atacan y lo eliminan. Eso es una respuesta inmunológica, ¿sí? Ahora, esta respuesta inmunológica es una respuesta inmunológica natural. Tu cuerpo detectó algo extraño y lo elimina, pero también hay respuestas inmunológicas artificiales. ¿Como cuáles? Como las vacunas. Ahora tan de moda la vacuna contra el COVID. Bueno, ¿qué es la vacuna del COVID? Es una situación muy interesante. Te inyectan, ¿sí? Vamos a poner una inyeccióncilla ahí a ver si me sale. Te inyectan ahí por ahí algo. Ay, qué fea inyección. Que es un virus. Es un adenovirus, de hecho. Bueno, depende de la vacuna. La que nos inyectaron a los profes es un adenovirus, ¿sí? Y este adenovirus adentro trae al SARS-CoV-2. Le voy a poner CoV-2. Pero no trae todo el virus. Solo trae las espículas, que son las patitas con las que se une a las células. Entonces, una vez que nos inyectan, automáticamente ya sabes quién, el linfocito, se da cuenta que hay algo. Sí, lo observa y dice, ¿quién eres? Y entonces, como no se identifica, va y da el chisme a otra célula que produzca anticuerpos contra este. Entonces produce anticuerpos y en la sangre ya tienes anticuerpos contra COVID. ¿Qué es lo que ocurre? Si realmente entrara el virus real, tú ya tendrías las defensas para atacarlo desde que inicia, desde que entra prácticamente, cosa que no ocurre cuando prácticamente no tenemos una vacuna. Cuando no tenemos una vacuna, este proceso tiene que iniciar desde cero, pero cuando te ponen una vacuna, tú ya estás preparado para recibir la enfermedad, ¿sale? Entonces, eso es lo que es la inmunología. Y bueno, en la inmunología existen varias respuestas ocasionadas por los linfocitos. Existen varias sustancias que van a permitir protegernos contra las infecciones. Son los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. Los linfocitos son de dos tipos, la célula B, la célula T y la natural killer. La célula B es la que presenta
o la que identifica al agente extraño. Ya ves que ahorita te dije, entró algo extraño, es la célula B, linfocito B, y la célula T es la que actúa y produce los anticuerpos, y la natural killer es la que mata todo lo que entró, ¿sale? Entonces eso se conoce como respuesta inmunológica. Ya hay de dos tipos, la innata y la adaptativa. La primera, que es la innata, ocurre generalmente después de un proceso infeccioso. Vamos a identificarla por pasos. Vamos a poner un color que sí se vea. Creo que va a ser el negro o el amarillo. Sí, el amarillo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, te cortaste. Y luego, pues se te inflama el tejido y a veces puede entrar un patógeno, una bacteria. De forma inmediata, los macrófagos, que son estos, acuden a detener a estas bacterias para que no entren. Al mismo tiempo, se produce unas que se llaman citoquinas. Y entonces, como estas no se están dando abasto, mandan llamar a células dendríticas, células de naturaleza asesina, neutrófilos, linfocitos, eosinófilos y todos para poder atacar a cada uno de estos elementos. Este tipo de respuesta inmunológica en la que participa prácticamente todo el conjunto de células para matar a un agente extraño que entró por una herida, se le llama inmunidad innata. ¿Sí? Es decir, que eh, la hemos desarrollado a través del tiempo. Inclusive una forma de corregir esto es aumentar la temperatura. ¿Por qué? Porque algunas bacterias no pueden sobrevivir cuando la temperatura es muy alta. Existe otro tipo de inmunidad que se llama inmunidad adaptativa, mediada por anticuerpos, es la que te platiqué. La célula T va y observa al agente extraño. Dice, ¿quién eres tú? Le voy a poner ahí una carita. ¿Quién eres tú? Y no se identifica. Como quien dice, lo agarra y le dice, hey, dime quién eres. Y entonces la célula infectada muestra su antígeno. Dice, soy fulano de tal. Y la célula te dice, no te conozco, entonces te voy a atacar. Y lo ataca. Una vez que lo atacó, se queda con la imagen y dice, ay, algo me atacó que era extraño. Y entonces lo que va a hacer enseguida es crear una memoria. Si un día ves a alguien sospechoso que se parezca a atácalo. Y entonces se crea una célula como quien dice, con la imagen de lo que lo atacó, que son los anticuerpos estos. Y entonces es cuando ya, si llegase a entrar el agente extraño otra vez, ya tenemos anticuerpos para defendernos. En esta ocasión se liberan los anticuerpos y finalmente pues atacarían a la célula. ¿Sí? Esa es la inmunidad mediada por células. ¿Ok? Ahora vamos a la de anticuerpos. La célula ya tenía los anticuerpos encima. Entonces, estos anticuerpos, por ejemplo, son para detectar que hay bacterias, ¿no? Vamos a suponer que esta detectó una bacteria. Entonces se quedaron con la imagen de cómo era la bacteria. Cuando vuelve a entrar, inmediatamente en cuanto entra, manda a sus anticuerpos a matar a la bacteria. A eso se le llama inmunidad adaptativa, porque te estás adaptando. Cuando nace una nueva bacteria, un nuevo virus, se trata de tener inmunidad adaptativa. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita con el COVID? Estamos tratando de desarrollar inmunidad adaptativa, porque el virus es nuevo. Ninguna de nuestras células lo conocía, y menos nuestro cuerpo. Por eso ahora con las vacunas te lo inyectan para que tú puedas desarrollar ese tipo de inmunidad. ¿Ok? Bien. Antes de entrar al sistema endocrino, vamos a hablar un poquito más acerca de la inmunidad adaptativa y la inmunidad innata. Para eso,
vamos a utilizar una videosíntesis que es la siguiente, que es la inmunidad innata y adquirida. Es muy didáctica porque trae imágenes, porque trae figuritas que a él sí le salen, no como a mí. Y vas a poder observar cómo esta inmunidad, pues prácticamente es la responsable de cuidarnos. Y esta es producto del sistema inmunológico. Entonces, vamos a analizarla rápidamente y luego continuamos con el sistema endocrino. Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy, pero muy bien y como siempre con muchas, pero muchas ganas de aprender este bonito tema de la medicina que titula Inmunidad innata y adquirida. Sin más que decir, mi nombre es Cristian Pusarico Alcón, yo seré el expositor del día de hoy. Este es el proyecto Guía Med. Comenzamos. Bien, dentro del contenido, el día de hoy definiremos primero qué es la inmunología. Posteriormente veremos cuáles son los tipos de inmunidad que existen, entre estos inmunidad innata e inmunidad adquirida. Veremos también cuáles son los componentes que forman parte de la inmunidad innata, cuáles son los componentes que forman parte de la inmunidad adquirida. Veremos cuáles son los tipos de inmunidad adquirida que existen, entre estos inmunidad humoral e inmunidad celular. Veremos qué es la inmunidad activa y qué es la inmunidad pasiva, y finalmente veremos cuáles son las diferencias que existen entre inmunidad activa e inmunidad adquirida. Bien, comenzamos. Comenzamos primeramente hablando acerca de qué es la inmunología. La inmunología se define como la ciencia que estudia el sistema inmunitario y las patologías relacionadas con él. Entonces, ¿qué es el sistema inmunitario? El sistema inmunitario es el encargado de proteger al individuo de las agresiones procedentes tanto del medio externo como del medio interno, así como de ser capaz de aprender a tolerar los agentes no patogénicos, como por ejemplo los agentes propios del organismo que no provocan ningún tipo de daño. Bien, entonces solamente recordemos esto. La inmunología es la ciencia que estudia el sistema inmunitario y las patologías relacionadas con él. Y el sistema inmunitario es el encargado de proteger al individuo o al organismo. Bien, ahora, existen dos tipos de inmunidad: inmunidad innata e inmunidad adquirida. Comencemos hablando acerca de la inmunidad innata. La inmunidad innata se define, en este caso, como la respuesta con la que se nace. Está constituida por mecanismos existentes antes de que se desarrolle la infección y producen respuestas rápidas a los microorganismos. No es específica de antígenos y carece de memoria. Es por eso también que recibe otros nombres que son inmunidad natural o inmunidad inespecífica. Bien, entonces solamente recordemos estos tres conceptos: que la inmunidad innata es la respuesta con la que se nace. Bien, esta respuesta no es específica y carece de memoria. Bien, ahora, ¿cuáles son los componentes que forman parte de este tipo de inmunidad? Este tipo de inmunidad está compuesto por dos componentes, que son las barreras naturales y las células de defensa. Comencemos hablando acerca de las barreras naturales. Las barreras naturales son las siguientes: primero, la piel y mucosas, los líquidos naturales, la microbiota, las sustancias químicas y las proteínas de complemento. Dentro de la piel y mucosas, ¿cómo protegen al organismo? La piel, por ejemplo, cuando nos hacemos algún tipo de herida, una escoriación, por ejemplo, en la rodilla, de esta forma, ¿qué es lo que pasa? Que comenzamos a sangrar, pero posteriormente pasa el tiempo y esta herida cicatriza y llega a sanar. Esto, chicos, se logra gracias a la inmunidad innata, es decir, algo que ya sabemos automáticamente actúa en nuestro organismo para defendernos. Bien, ahora, las mucosas, ¿cómo pueden defendernos? Pueden defendernos, por ejemplo, a partir del epitelio traqueobronquial que se encuentra en el sistema respiratorio. ¿Qué es lo que pasa? Que respiramos constantemente, no sé, algún tipo de microorganismo o agente infeccioso, y al respirar, ¿qué es lo que pasa? Que puede llegar a provocar un daño en la región de los alvéolos, pero este epitelio y estas mucosas son las que se encargan de evitar que
pase esto y se encargan también de expulsar a estos microorganismos. Entonces, así es como la piel y mucosas nos defienden de forma natural en la inmunidad innata. Bien, ahora, otro componente de las barreras naturales son los líquidos naturales. Líquidos naturales como por ejemplo la orina, en este caso el sudor o las lágrimas que contienen diferentes tipos de enzimas que pueden llegar a eliminar diferentes agentes tóxicos para el organismo. Bien, también en este caso un ejemplo con la orina podemos ver, en este caso en el ejemplo de los varones, después de tener algún tipo de relación sexual, ¿qué es lo que pasa? Que se quedan con varios microorganismos que no le pertenecen a él, y cómo lo pueden eliminar y cómo pueden protegerse de esto a través de la orina. La orina se encarga de limpiar todos esos agentes tóxicos que han ingresado al organismo y los eliminan a partir de la orina. Bien. Otra barrera natural muy importante es la microbiota. ¿A qué me refiero con la microbiota? Básicamente a los microorganismos que forman parte de nuestro organismo, o sea que se encuentran ya instaurados en nuestro organismo, como por ejemplo, pongamos el ejemplo de unos bacilos que se encuentran, por ejemplo, en los intestinos, en el intestino grueso. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que viene un nuevo microorganismo y quiere llegar a cultivar y a apoderarse de todo lo que es la región de los intestinos, pero ¿qué es lo que pasa? Que ahí ya tenemos a los bacilos alojados. Por lo tanto, estos bacilos, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a encargar de decir: no, yo me encuentro en esta región del intestino y tú no puedes venir aquí, así que eliminan a los nuevos microorganismos que tratan de colonizar, en este caso, al organismo. Es por eso que de esa forma también la microbiota puede defendernos. Bien, otra barrera natural muy importante son las sustancias químicas. ¿A qué me refiero con sustancias químicas? A las sustancias químicas que genera el organismo. Un ejemplo clásico tenemos en el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es que se encuentra en el estómago y que es secretado gracias, en este caso, a las células gástricas, que como nosotros sabemos se encarga de acidificar al bolo alimenticio y demás. Bien, entonces estas sustancias químicas de esa forma provocan barreras naturales para evitar que provoquen ese daño dentro del organismo. Bien, y finalmente tenemos también dentro de las barreras naturales a las proteínas de complemento que se encuentran en la sangre. Bien. Entonces, estas son las barreras naturales que forman parte de la inmunidad innata: piel y mucosas, líquidos naturales, microbiota, sustancias químicas y finalmente proteínas de complemento. Bien, ahora veamos cuál es el otro componente que forma parte importante de la inmunidad innata. El otro componente son las células de defensas. Células de defensa como qué, como los fagocitos y las células naturales agresoras. Bien, los fagocitos, ¿cuáles son? Son los monocitos, los macrófagos o los leucocitos polimorfonucleares. Dentro de los leucocitos polimorfonucleares, el principal podría llegar a ser los neutrófilos con un porcentaje del 70%. El segundo principal serían los macrófagos, que se encargan principalmente de realizar la acción de la fagocitosis. Bien, ahora, estos macrófagos, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en todo el organismo, pero se encuentran en todo el organismo recibiendo un diferente nombre. En este caso, reciben los nombres de monocitos, histocitos, células de Kupffer, células de Langerhans, células en polvo, osteoclastos o microglía. Recibe el nombre de monocitos en los vasos sanguíneos, recibe el nombre de histocitos en el tejido conectivo, recibe el nombre de células de Kupffer en el tejido hepático, células de Langerhans en el sistema tegumentario, células en polvo en el parénquima pulmonar, osteoclastos en el tejido óseo y finalmente microglía en el sistema nervioso. Entonces, estos macrófagos son muy importantes y forman parte de la inmunidad innata. Entonces, si vemos estos nombres, no debemos confundirnos, chicos. Solamente se tratan de los macrófagos con un nombre diferente en el lugar en el que se encuentran. Bien, ahora, otro tipo de componente de células de defensa son las células naturales agresoras. ¿Y a qué nos referimos con esto? A las células, en este caso natural killer, y a las células dendríticas. Estas células natural killer, como su nombre lo dice, se encargan principalmente o son
son asesinas por naturaleza. Entonces se encargarán principalmente de eliminar al tejido dañado y a los microorganismos que provoquen el daño en este tejido. Bien, entonces estos son los componentes que forman parte de la inmunidad innata, las células de defensa y las barreras naturales. Ahora, veamos el otro tipo de inmunidad, en este caso la inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida también recibe el nombre de inmunidad específica, adaptativa o inmunidad artificial. Bien, es la respuesta que se crea a lo largo de la vida por respuestas a las enfermedades o a las vacunas, y esta se caracteriza por la especificidad de sus componentes, por el antígeno y por poseer memoria. Bien, entonces aquí solamente tenemos que quedarnos igual con tres conceptos fundamentales: que esta inmunidad, a diferencia que la inmunidad innata, en este caso se crea a lo largo de la vida. No se nace con este tipo de inmunidad, sino que se crea a lo largo de la vida, y esta inmunidad sí es específica para diferente tipo de antígenos y también posee memoria. ¿Qué son los antígenos, chicos? Son los que se encargan en este caso, o son los que pueden ser esos antígenos una sustancia extraña que no pertenezca al organismo, como virus, bacterias, parásitos, entre otros. Y este antígeno generalmente suele activar al sistema inmunológico, principalmente la respuesta de los anticuerpos. Bien, ahora, y posee memoria. ¿A qué me refiero cuando digo que posee memoria? A que tiene la capacidad de combatir infecciones repetidas, es decir, si una infección ya ha ocurrido anteriormente, ya se ha quedado en la memoria eso. Por lo tanto, cuando vuelva a atacar la misma infección, ya no provocará el mismo daño porque ya sabemos cómo combatirlo. Bien, chicos, ahora, ¿cuáles son los componentes que forman parte de la inmunidad adquirida? Son dos: los anticuerpos y los linfocitos T. ¿Qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son las glucoproteínas que se encargan principalmente y se activan principalmente contra los antígenos. Son los que se encargan de defendernos, se podría decir. Bien, entonces, son los que se utilizan para bloquear virus, bacterias y parásitos. Entonces, como dijimos, los antígenos forman parte de los virus, bacterias y parásitos, y esos se encargan de bloquearlos. Bien, los bloquean por completo. Ahora, tenemos 5 diferentes tipos de anticuerpos, que son la IgG, la IgA, la IgM, la IgD y la IgE. Cada uno de esos tipos de anticuerpos actúa de diferente manera y en diferentes regiones. La IgG actúa principalmente en enfermedades crónicas, y es la inmunoglobulina que tiene la capacidad de atravesar la placenta. Bien, la IgA, esta se encuentra principalmente en las mucosas y secreciones como la leche y las lágrimas. Es decir, este anticuerpo se puede pasar a partir de la leche hacia el bebé, se podría decir, desde la mamá al bebé. A partir de la leche se pueden pasar estos tipos de anticuerpos. Bien, la IgM participa principalmente en las infecciones agudas, es la primera en aparecer, y también participa en la activación del sistema de complemento. Bien, la IgD, por su parte, participa principalmente en los receptores de membrana para que puedan, en este caso, recibir algún tipo de, en este caso, aminoácido, proteína, o para que puedan simplemente recibir y recepcionar algún tipo de antígeno. Bien, y finalmente tenemos a las IgE, que son las más conocidas, se podría decir. Estas IgE participan principalmente en infecciones parasitarias y en alergias. ¿A qué me refiero? A que en este caso esta inmunoglobulina participará principalmente cuando hay algún tipo de alergias. ¿Cómo participará? Activado en este caso la histamina, para que haya este tipo de hiperrespuesta por parte del organismo debido a esta alergia o este antígeno que provocará esta alergia. Bien, chicos, entonces estos son los anticuerpos que forman parte de la inmunidad adquirida. Ahora, ¿cuáles son los linfocitos que forman parte de este tipo de inmunidad? Son dos: los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T, principalmente tenemos a los linfocitos T citotóxicos CD4 y a los linfocitos T colaboradores o auxiliares helper CD4. Bien, y dentro de los linfocitos T, ¿qué es lo que hacen estos? Son los que se encargan principalmente de sintetizar células plasmáticas, que posteriormente estas células plasmáticas serán las que sinteticen inmunoglobulinas. Bien, ahora veamos ¿qué más tenemos que ver?
tenemos que ver que esta inmunidad adquirida, chicos, también se divide. Bien, tenemos entonces aquí los tipos de inmunidad innata y adquirida, y esta inmunidad adquirida por su parte también se divide en dos tipos de inmunidad: la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Veremos cada uno de esos tipos de inmunidad. Veamos primeramente cuál es la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La inmunidad celular, la inmunidad humoral, ¿qué tipo de célula participa principalmente en este tipo de inmunidad? Principalmente participan los linfocitos B. Y en la inmunidad celular participan principalmente los linfocitos T. Bien. Veamos primeramente la inmunidad humoral. ¿A qué se refiere? A que va a haber una activación de los linfocitos B. Entonces tenemos aquí a los linfocitos B y posteriormente tenemos una presentación de antígenos. Este es el antígeno que dijimos que puede ser parte de un microorganismo agresor, y este antígeno se presenta, en este caso hay una presentación de antígenos hacia los linfocitos B. Posteriormente, ¿qué es lo que pasa? Que este puede tener una respuesta individual o puede tener una respuesta dependiente de linfocitos T. En este caso veremos cuál es la respuesta individual que tiene estos linfocitos B. Entonces, ocurre la presentación de antígenos, se la presenta al linfocito B, y el linfocito B, ¿qué es lo que hace cuando reconoce a este antígeno que no forma parte del organismo? Que principalmente ocurre y provoca dos acciones, que son sintetizar células de memoria y crear células plasmáticas. Bien, estas son las células de memoria entonces. ¿Y qué dijimos que eran las células de memoria? Eran las que se encargaban principalmente de conferirle al organismo la capacidad de combatir infecciones repetidas por el mismo microbio, o en este caso mismo antígeno. Bien, entonces se desarrollan células de memoria y también se desarrollan células plasmáticas. Estas células plasmáticas, ¿qué función tienen? La principal función que tienen es de sintetizar, en este caso, anticuerpos o inmunoglobulinas, como la IgG, IgA, IgD, IgE e IgM que vimos anteriormente. Estas inmunoglobulinas o anticuerpos tienen la función, como ya dijimos, de contrarrestar, en este caso, al antígeno agresor. Entonces, ¿qué es lo que harán? Harán principalmente estas funciones. Primero, provocarán citotoxicidad dependientes de anticuerpos. ¿A qué me refiero? A que no solamente bloquearán a los antígenos, sino que también provocarán que las células citotóxicas logren activarse, en este caso las células natural killer, para que así estas logren encargarse de los agentes agresores. Bien, otra función que tiene será la de neutralización y aglutinación. ¿A qué me refiero? A que estas células o linfocitos B o estos antígenos en sí, estos anticuerpos, neutralizarán a los antígenos y provocarán aglutinación. ¿Aglutinación para qué? Para evitar infección hacia otro tipo de células. Bien, otra función que tendrán será la opsonización. ¿A qué me refiero cuando digo opsonización? A que esos anticuerpos irán y marcarán a los antígenos y a los microorganismos agresores. ¿Para qué? Para que faciliten y sea mucho más fácil su fagocitosis y aumenten así la actividad fagocítica por parte de los macrófagos y células de defensa. Bien, y otra función no menos importante es que también activarán al sistema de complemento. Bien, chicos, ahora, esta inmunidad humoral, chicos, muy importante, ocurre y participa principalmente en los microorganismos extracelulares y contra sus toxinas también. Bien, ahora, veamos en la inmunidad celular. ¿Qué linfocitos T participan? Participan dos tipos de linfocitos T: los linfocitos T CD4 y los linfocitos T citotóxicos CD8. Bien, entonces tenemos aquí a los linfocitos T CD4. Comencemos hablando de ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que estos linfocitos igual detectan que los microorganismos que son ajenos al organismo están ingresando al mismo. Por lo tanto, harán la presentación de los antígenos. Tenemos aquí a las células dendríticas, o también pueden ser los macrófagos, que hacen la presentación del antígeno hacia el linfocito T helper CD4. Ahora, este linfocito T helper CD4 actuará de dos formas súper diferentes a los linfocitos B. Primero, que activará a los linfocitos T helper 1 y a los linfocitos T helper 2. Estos linfocitos T helper 2 serán encargados de activar la inmunidad humoral y activar a los linfocitos B. Por lo que ahora nos enfocaremos en qué hacen los linfocitos T helper 1. Estos linfocitos T helper 1, ¿qué es lo que harán? Que primeramente secretarán anticuerpos, principalmente la IgG, secretarán en este caso
o son los que se encargarán de activar a los linfocitos T citotóxicos y provocarán un aumento de la actividad fagocítica. Bien, entonces la función más importante que nos tiene que llamar la atención aquí es que activarán a los linfocitos T citotóxicos, principalmente a los CD8, que son estos. Entonces, los linfocitos T CD4, a partir de los linfocitos T helper 1, después de la presentación de antígenos, activan a los linfocitos T citotóxicos, que son estos, chicos. Y estos son los linfocitos más potentes, se podrán decir, y estos no discriminan en cuanto a nada, chicos. Son los más potentes y simplemente su función es atacar, atacar y eliminar al agente agresor. Bien, entonces, ¿qué es lo que harán los linfocitos T? CD8 cuando ya estén activados, que sintetizarán principalmente perforinas y granzimas. A partir de estas enzimas, a partir de estas enzimas, a partir de estas perforinas y granzimas, ¿qué es lo que provocarán? Provocarán principalmente ir a donde se encuentra el tejido dañado, donde las células, en este caso dañinas, están siendo dañadas aún más, y donde el microorganismo todavía se encuentra. ¿Y qué es lo que harán? Que eliminarán primero al agente agresor, pero posteriormente también eliminarán a los propios tejidos. Es decir, si hay una célula infectada dentro del organismo, también la eliminarán. Bien, entonces la lógica de este linfocito T citotóxico CD8 es ir y eliminar a todo lo que se encuentre infectado y a todo lo que esté provocando algún tipo de infección. Es bastante eficiente y eficaz por lo que podemos ver, pero también provoca un daño severo en nuestro propio tejido. Bien, es por eso que este es el más potente y el más peligroso de los linfocitos, se podría decir. Bien, ahora, una característica fundamental de la inmunidad celular, chicos, es que esta inmunidad celular generalmente está presente dentro de los microorganismos intracelulares, tales como virus y algunas bacterias, como ya vimos. Bien, entonces, estos son los tipos de inmunidad adquirida que existen: inmunidad humoral e inmunidad celular. Inmunidad humoral, linfocitos B, e inmunidad celular, linfocitos T. Bien, chicos, ahora veamos cuál es la otra clasificación de inmunidad que existe. Existe otra clasificación que la clasifica en inmunidad activa e inmunidad pasiva. Bien, entonces veamos este tipo de clasificación. Tanto la inmunidad activa como la inmunidad pasiva, que como vemos aquí, se dividen en dos subclasificaciones, que son inmunidad natural e inmunidad artificial. Bien, entonces, ¿cuáles son las características que tenemos que recordarnos dentro de cada uno de esos tipos de inmunidad? De la inmunidad activa y de la inmunidad pasiva. De la inmunidad activa debemos recordarnos que en aquí se forman anticuerpos, es decir, que el organismo se toma la molestia de formar anticuerpos. Como vimos, es una respuesta, en este caso, ya adquirida, se podría decir. En cambio, en la inmunidad pasiva no hay producción ni formación de anticuerpos. Bien, entonces veamos qué es la inmunidad activa natural. ¿A qué nos referimos? A que tenemos que generar estos propios anticuerpos, pero de forma natural. ¿Y cómo lo hacemos? A partir de la exposición a diferentes microorganismos. Por ejemplo, ¿no les ha pasado que, digamos, nosotros nos resfriamos alguna vez, nos resfriamos y estamos totalmente mal, y una semana estamos en cama, y después de una semana ya nos mejoramos? En ese tiempo, nuestro organismo sintetizó, en este caso, y formó diferentes cantidades de anticuerpos para que puedan eliminar al agente agresor, pero a la misma vez generaron en este caso memoria. Bien, es por eso que a la siguiente semana, cuando nuestros parientes se enferman, nosotros no lo hacemos, porque ya desarrollamos memoria y también desarrollamos diferentes anticuerpos en contra de los antígenos que están provocando el daño. Bien, entonces la inmunidad activa natural se refiere básicamente a la exposición a microorganismos que tuvimos y a la generación posteriormente de anticuerpos ante estos microorganismos. Bien, ahora, la inmunidad activa artificial, ¿a qué se refiere? A que se van a formar esos anticuerpos, pero de forma artificial. ¿Cómo se puede generar esto? Se puede generar principalmente a partir de las vacunas. ¿A qué me refiero? A que en una vacuna, ¿qué es lo que tenemos? Lo que estamos insertando en una vacuna, un ejemplo, es un virus o una bacteria, en este caso atenuados, bien, que están muertos o que están bastante débiles, se podría decir. Entonces, ingresamos esta vacuna dentro del paciente, y ¿qué es lo que pasa? Que el paciente
comienza a secretar o sintetizar y formar grandes cantidades de anticuerpos en contra de este antígeno que está provocando este daño. Y al ver que este antígeno se encuentra bastante débil, fácilmente lo eliminan y fácilmente lo controlan bien. Así es como actúan las vacunas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos obligando al organismo a que forme, en este caso, anticuerpos de forma artificial. Entonces, esta es la inmunidad activa artificial. Bien, en ambos formamos anticuerpos. En aquí lo hacemos a partir de una infección y en aquí a partir de una vacuna. Bien, ahora veamos qué es la inmunidad pasiva. En la inmunidad pasiva no formamos ningún tipo de anticuerpos. El organismo no forma anticuerpos. Ahora, existe una inmunidad pasiva natural y una inmunidad pasiva artificial. ¿A qué nos referimos con inmunidad pasiva natural? A que principalmente, en este caso, es la inmunidad que se le va a pasar, en este caso, de la madre al hijo. Puede ser a partir de la barrera transplacentaria, como vimos, que era en este caso la IgG, o puede ser a partir, en este caso, de la leche, como también lo vimos en el anterior ejemplo, en los anticuerpos. Bien, entonces le pasa anticuerpos a partir de la leche o a partir de la barrera transplacentaria de madre a hijo. Esta relación es muy importante, chicos, y a esto se le denomina inmunidad pasiva natural, porque el niño, en este caso, el niño no está formando ningún tipo de anticuerpo, sino que lo está recibiendo a partir de la madre. Bien, entonces no formó anticuerpos, solamente los recibió, pero de forma natural. Ahora, también puede haber inmunidad pasiva artificial. La inmunidad pasiva artificial se refiere a, en este caso, recibir estos anticuerpos de forma artificial. ¿Cómo podemos recibirlos? Principalmente a partir de un antídoto. ¿Qué son los antídotos? Son, en este caso, una especie de vacunas que contienen dentro, en este caso, chicos, anticuerpos para nuestro organismo. Entonces nos inyectan este antídoto y dentro tienen anticuerpos que nos permitirán combatir algún tipo de infección o algo que no podamos combatir, y así lo hacemos mucho más fácilmente. Pero aquí no estamos generando ningún tipo de anticuerpos, solamente nos lo están pasando a partir del antídoto. Aquí también recibimos una vacuna, pero lo importante es que aquí recibimos la vacuna de un agente atenuado, de tal forma que nuestro organismo era el que se encargaba de generar, en este caso, los anticuerpos. Bien, chicos, muy importante. Entonces, estos son los tipos de inmunidad que existen: inmunidad activa e inmunidad pasiva, y estas son las diferencias. Principalmente recuérdense de esto: se forman anticuerpos en la inmunidad activa y no se forman anticuerpos en la inmunidad pasiva. Bien, ahora y finalmente pasemos a ver las diferencias que existen entre inmunidad activa, perdón, entre inmunidad innata e inmunidad adquirida. Bien, ¿cuáles son las diferencias que existen? Para eso desarrollé esta tabla, chicos, que resume básicamente todo el tema del que hablamos el día de hoy. Pueden sacar una captura para que sea mucho más fácil su aprendizaje y puedan verla cuando la necesiten y repasarla cuantas veces quieran. Bien, entonces veamos cada diferencia que existe. Primero, la primera diferencia es la diferencia del tiempo de respuesta. En la inmunidad innata la respuesta es bastante inmediata. En cambio, en la inmunidad adquirida la respuesta es bastante lenta, de 3 a 5 días. Bien, ¿qué tipo celular es predominante en cada uno de estos tipos de inmunidad? En la inmunidad innata principalmente predominan los fagocitos, los leucocitos, los neutrófilos, como dijimos, los macrófagos, que tienen diferentes nombres, como dijimos, y principalmente las células asesinas o natural killer. Bien, en cambio, en la inmunidad adquirida participaban principalmente los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T, principalmente los CD4 y CD8. Los linfocitos T secretaban o sintetizaban células plasmáticas. Bien. Ahora, ¿cuáles son las barreras físicas y químicas que posee cada uno? En la inmunidad innata se tienen las barreras que son la piel, el epitelio mucoso, las sustancias químicas y antimicrobianas. Piel, como dijimos, en alguna herida, epitelio tráqueo-bronquial, como por ejemplo, y entre otras sustancias químicas como el ácido clorhídrico o la microbiota. Bien, ahora, en la inmunidad adquirida, ¿qué es lo que poseemos? Principalmente sistema mucoso, sistema inmunológico y cutáneo y anticuerpos secretados. Esta es la gran diferencia, chicos. Aquí, dentro de las barreras físicas y químicas, a diferencia de estas naturales que tenemos aquí, aquí ya tenemos anticuerpos secretados. Esta es la diferencia y es una pregunta de examen, chicos. Esta es una gran diferencia, la secretación de anticuerpos. Bien, ahora, proteínas en sangre. ¿Qué proteínas encontramos en la inmunidad innata? Proteínas de complemento, como ya vimos. En la inmunidad adquirida poseemos anticuerpos circulantes. Bien.
Ahora, la especificidad, chicos, ¿a qué nos referíamos con la especificidad? A que principalmente la respuesta inmunitaria frente a un microbio o a un antígeno se dirija principalmente a ese mismo antígeno o microbio, es decir, la respuesta que sea específica hacia un antígeno o agente agresor. A eso nos referimos con especificidad. Y esta especificidad es bastante baja en la inmunidad innata y es bastante alta en la inmunidad adquirida. Es por eso que también se le llamaba inmunidad específica, como ya vemos. Bien, la diversidad, chicos. La diversidad se refiere básicamente a la capacidad que tiene el sistema inmunitario para responder con una gran variedad de antígenos, es decir, que somos atacados por varios tipos de antígenos y el organismo tiene la capacidad de ser diverso, es decir, de actuar y en este caso, de actuar y tener la capacidad de eliminar a diferentes tipos de antígenos. A eso nos referimos con diversidad. Bien, y en la inmunidad innata, esa diversidad es bastante limitada, a diferencia de la inmunidad adquirida, que es bastante amplia, es muy diversa, se podría decir. Bien, ahora, la resistencia. La resistencia en la inmunidad innata no aumenta ante infecciones repetidas. En cambio, en la inmunidad adquirida aumenta ante infecciones repetidas. Bien. Y finalmente la memoria, que es muy importante, chicos. La inmunidad innata no desarrolla ningún tipo de memoria por algún tipo de exposición previa, muy importante. En cambio, en la inmunidad adquirida sí se desarrolla memoria a exposiciones previas. Muy importante, chicos. Y esta es la tabla que nos diferencia, chicos, todo esto. Y nada, con esto llegamos al final del video. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, Muy bien, pues como puedes observar, la cantidad de inmunidades que nuestro sistema inmunológico va a producir son enormes. Entonces, para que las puedas repasar, vamos a tomarle imagen a la tabla, tal como la persona lo menciona, y la subiremos por ahí en nuestro Classroom para que tengamos el tipo de componente y qué tipo de inmunidad se trata, ¿no? Por ahí ya la tengo en la pantalla. Déjame, me cambio a pantalla completa. Toda una pantalla. Ahí está. Y por ahí, bueno, ya la voy a guardar para ponerla en el Classroom de anatomía. Sobre todo en la sección de inmunología, del sistema linfático. Captura inmunológico. Inmunológico. Muy bien. Entonces, para ponerlo de una vez ahí, porque luego se nos va a olvidar, vamos a poner el Classroom. Aquí está nuestro Classroom de anatomía y estamos en sistema inmunológico. Vamos a ver, sanguíneos, ver más. Renal. Nos falta el 14, que es el sistema inmunológico. Sistema inmunológico. Y vamos a agregar de una vez esta imagen para que ahí la puedas consultar o la puedan consultar cuando vean la videograbación. Vamos a buscar. Descargas. Ahí está. Y listo. Y en contenido la ponemos. Igual esa está como para infografía. Bueno, lo dejamos aquí. Publicar. Listo. Entonces estamos en nuestro sistema inmunológico. Ahora, José, vamos a hablar del sistema endocrino. ¿Sí? El sistema endocrino, pues también es un sistema que está relacionado con funciones muy importantes dentro de nuestro organismo. Obviamente, el sistema endocrino es uno de los más importantes desde el punto de vista de la ciencia, de las ciencias de la salud, porque prácticamente pues nos va a describir cómo funcionamos a partir de lo que se conoce como neurotransmisores hormonales. Ahí puedes observar en la imagen, a ver si la estás viendo, según yo sí, yo la voy a volver a...
a proyectar, no voy a hacer la de malas, ahí está. En esa imagen tú puedes observar que hay varios componentes que se están describiendo. Entre ellos dice por ahí melatonina. Es una hormona que está relacionada con la coloración de la piel y también con las funciones renales, aldosterona, prolactina, ¿sí? Hipotálamo, tiroides, metabolismo, y vienen por ahí varias cosas y se engloba todo en esto que es el sistema endocrino. Entonces, pues el sistema endocrino es uno de los sistemas importantes dentro de los seres vivos porque va a controlar bioquímicamente todo lo que conlleva a, pues prácticamente el funcionamiento de un ser vivo, ¿sí? Es un supersistema. Entonces, vamos a empezar con sus componentes, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender es que el sistema de hormonas se activa con base a lo que es el sistema nervioso. Eh, Hay una estructura muy pequeña que vimos en el sistema nervioso que se llama hipotálamo. El hipotálamo, pues, es la primer parte de nuestro sistema endocrino, ¿sí? Es una glándula que vamos a encontrar situada, tal como aparece ahí en la imagen, en la parte media frontal del cerebro, ¿sí? Es prácticamente la ubicación que tú puedes encontrar del hipotálamo como tal. ¿Qué otras características tiene el hipotálamo? Vamos a definirlas rápidamente. Número 1. Está en la base. Voy a ir poniéndolo por aquí. En la base del cerebro. Esa es la primera. En la base del cerebro. Está arriba de la hipófisis. Número 2. Arriba de la hipófisis. 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 Arriba de la hipófisis. Y se dice que está debajo del tálamo. 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 Entonces, esta es nuestro hipotálamo, base del cerebro, aquí está, arriba de la hipófisis está por aquí, y dice por debajo del tálamo, el tálamo está por acá, ¿vale? Entonces ahí está. ¿Cuál es la función? Pues prácticamente activar al sistema endocrino, ¿sí? Se sabe que literalmente el sistema endocrino va a depender del sistema nervioso. Entonces, aquí va a empezar un fenómeno que se llama transductor neuroendocrino. O sea, para que se active todo el sistema endocrino, tanto de un hombre como una mujer, tienen que crearse secreciones de hormonas. ¿Qué hormonas son las que más se liberan en el hipotálamo? Bueno, aquí te aparece. Son LH, FSH y TSH. Hormona leutinizante es esta. Hormona leutinizante. La que sigue se conoce como hormona folículo estimulante. Hormona folículo estimulante. Y la TSH es la hormona estimulante de tiroides. Hormona estimulante de tiroides. Aunque tú vas a bioprocesos, es interesante que te puedas aprender estas siglas, porque sí vienen luego a veces, ¿cómo se llama? De manera general en tus programas, ¿sí? Entonces, son comunes, sobre todo en la industria. Imagínate que llegas a trabajar en una farmacéutica y se producen de manera artificial estas, pues obviamente sí van a ser de interés, ¿no?
Entonces, hormona luteinizante, hormona folículo estimulante y hormona estimulante de tiroides. Son las primeras hormonas que se van a producir en nuestro cuerpo. ¿Ok? Bien. Y ahí está, mira, nos va a mostrar. ¡Charán! Ese es el hipotálamo. ¿Sí? En la parte superior. Y en la parte de acá abajo, déjame, estos cuadritos, estas rayitas que tú ves aquí, por acá está el hipotálamo. Y luego esta es la hipófisis. Es como una especie de bolsa con dos secciones que ahorita vamos a identificar. Entonces, pues es importante que vayamos ubicando cómo va ocurriendo todo esto. Este es el cerebro. Si observas el diencéfalo, ¿te acuerdas que te dije que una de las características que tenía el hipotálamo era que se encontraba por debajo de la hipófisis? Y te decía también que se encontraba por el tálamo. Entonces, bueno, ahí te está poniendo el tronco encefálico para que más o menos ubiques. Esta es la hipófisis y por acá estaba el hipotálamo, ¿sí? Más o menos. Y este es el tronco encefálico. Entonces, por ahí yo te puse que tenía que ver con esto. Ahí tenemos otro ejemplo. Mira, quedó perfecto. ¿De dónde se encuentra ubicada esta glándula que es el hipotálamo? Dice hipotálamo, aquí está. Ahí ves el diencéfalo. Y aquí vas a ver la zona que conecta al hipotálamo con la glándula pituitaria. Se llama infundíbulo. ¿Sí? Ahí es donde prácticamente va a ocurrir la conexión. Una vez que manda la hipófisis, el hipotálamo, que manda estas señales, les voy a borrarlas, el cabello las tenemos ahí capturadas en el video. Cuando el hipotálamo manda estas hormonas a la hipófisis, estas tres, inmediatamente la hipófisis empieza a producir sus propias hormonas. El sistema endocrino es una cadena. Una produce una, luego la otra produce otra, hasta llegar a el objetivo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo siguiente. Cuando el hipotálamo liberó ya sus hormonas, entonces, sobre todo, fíjate, aquí está el hipotálamo. Tú puedes observar que una vez que el hipotálamo liberó sus TSH, SH, prácticamente se activan las hormonas de la hipófisis, la cual está dividida en dos, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Cada una va a producir un tipo de hormonas. Entonces el hipotálamo mandó la TSH, la FSH y la LTH, ¿sí? Y me falta la... ¿Cuál me falta? Me falta una, déjame ver. LH, FSH y TSH. Es LH, yo le puse LTH. Ahí está. LH. LH y TSH. Junto a estas, que es oxitocina y vasopresina, pues empiezan a activar las otras. Llegan acá. Y del lado derecho, en este caso, neurohipófisis, se van a producir dos hormonas primordialmente, que son la hormona estimulante, la ADH, así como la ves. Esta es una hormona que está relacionada con la diuresis, por eso se pone como ADH, ¿sí? Esa hormona lo que hace es controlar la cantidad de líquidos que están dentro de nuestro cuerpo. A esa hormona se le conoce como hormona antidiurética, por eso está HDH, antidiurética. La vamos a poner aquí. Antidiurética.
diurética. Y la de abajo, pues es la oxitocina. A esta también se le conoce como vasopresina. Y actúa en las partes superiores, en las glándulas adrenales de los riñones y en los capilares o en los capilares, venas y arterias, creando vasoconstricción. La segunda hormona que se produce en el hipotálamo es la oxitocina, que tiene que ver con la eyección de leche por parte de una madre y por la estimulación de un útero grávido, un útero que tiene un feto, un bebé, ¿sí? Solamente se produce en condiciones de embarazo. Bueno, en condiciones de embarazo se produce en grandes cantidades, en condiciones de no embarazo, en pequeñas. Entonces, la neurohipófisis va a tener dos hormonas muy importantes, que son la oxitocina y la DH, y eso va a controlar prácticamente esto. Por eso te decía que era una cadena. El hipotálamo fue estimulado por hormona foliculoestimulante, luteinizante y TSH, y seguido se producen estas dos que controlan a estos órganos. Luego, la adenohipófisis, que es esta, va a producir la mayor parte de hormonas. Somatotropina, hormona del crecimiento. Tirotropina, hormona estimulante de tiroides. FSH, hormona folículo estimulante. LH, hormona luteinizante, que viene también desde arriba. PRL, que es prolactina, va a estimular la glándula mamaria. ACTH, adrenocorticotropina, corteza renal para el control de líquidos. Y melanotropina, estimulante de los melanocitos, color de piel. Entonces, prácticamente, como puedes observar, todas las hormonas controlan todos los sistemas, ¿sí? Hay una enfermedad que se conoce como el mal del pinto, así le llaman, cuando las personas empiezan a ser blancas y les salen manchas. Está ocasionado por una falta de melanotropina. Si las personas pierden esa capacidad de producir esa hormona y empiezan a despigmentarse. O sea que una persona literalmente podría hacerse blanca, que es una condición, por ejemplo, del albinismo. Los albinos son esos personas que son blancas, 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 que no son güeras, que son blancas, 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 por no producir melanotropina, ¿sí? Entonces así es como empieza nuestro sistema, pues prácticamente hormonal pituitario. ¿Qué más? Bien. Otra glándula que también es importante dentro de los procesos hormonales es la glándula que se llama pineal. Y esa es la que se encarga de producir la famosa melatonina, ¿sí? De hecho, esta glándula también, no sé si la has escuchado por ahí, hace muchos años empezó a tener mucho auge, sobre todo en los movimientos New Age, porque muchas personas le empezaban a atribuir como cuestiones espirituales, pero en sí la glándula pineal, pues en realidad su función es regular los ciclos circadianos. Un ciclo circadiano es el proceso por el cual dormimos y despertamos. O sea, ¿por qué nosotros dormimos de noche y no de día? Tiene que ver con la glándula pineal, porque la glándula pineal solo es nocturna, solo en la noche puede producir melatonina junto con la serotonina y regular y controlar la reparación del organismo. Si esta glándula es alterada, los ritmos circadianos se alteran y prácticamente podríamos decir que envejeceríamos más rápido porque esta también tiene una acción antioxidante, ¿sí? Entonces esta glándula, pues literalmente es sumamente importante porque va a controlar estos procesos, ¿sí? O sea, literalmente regular ciclos circadianos, el sueño vigilia, que así se le llama, y sobre todo secretar melatonina, ¿sí? La melatonina también tiene mucha acción en las gónadas.
Las gónadas son los testículos o los ovarios, lo que pues prácticamente favorece varios procesos hormonales. Recuerda que las glándulas gonadales no solamente tienen que ver con la reproducción, también controlan muchos aspectos como el humor, sobre todo en las mujeres, sobre el ciclo menstrual, ¿sí? Entonces la glándula pineal pues prácticamente tiene muchas funciones desde ese punto de vista, ¿no? Sobre todo la melatonina. ¿Qué más podemos hablar de esta? Pues principalmente eso, vigilia. Luego viene otra glándula que es sumamente importante, que es la glándula tiroides. Esta glándula también se encuentra en nuestro organismo y está pues prácticamente situada en la base del cuello. Es la famosa manzana de Adán que tenemos los hombres más desarrollado, ¿no? La glándula tiroides. Te ubicaría más o menos, déjame te pongo una imagen para que espacialmente la veas. Aquí. En las mujeres se ve aquí y en los hombres pues se ve también ahí, ¿sí? Se ve como una mariposita. Esa es la glándula tiroides, ¿sí? Esta es la glándula tiroides. Esto que ves aquí, este cúmulo de células, todo es la glándula tiroides y tiene otras estructuras que se llaman glándulas paratiroides. Vamos a continuar. Aquí está. Entonces, pues esta glándula se encarga del metabolismo. Esta glándula específicamente produce dos hormonas muy importantes, la T4 y la T3. Sí, la T4 y la T3. ¿Sabes qué? En lo que vamos avanzando voy a ir anotando qué producen cada glándula para al final hacer un resumen rápido. Ya vimos la primera que es la pineal. Esa es la primera, la pineal, y produce melatonina para que vaya quedando evidencia de todas las glándulas. Melatonina. Y tiene que ver con ciclos circadianos. Ciclo circadiano. Vigilia. Así le voy a poner vigilia. Ya estamos ahorita en la tiroides, que se subdivide también en paratiroides y paratiroides y produce T3 y T4. Triyodotironina, así se llama, triyodotironina. Y tetra, que es T4, tetra, yodo, tironina. ¿Para qué sirven estas? Para el metabolismo. No sé si has escuchado una enfermedad que se llama hipotiroidismo o hipertiroidismo. Las personas que padecen esta enfermedad pueden bajar o subir de peso de una forma descontrolada, pero es porque su glándula ya no produce estas hormonas. ¿Ok? Entonces, pues ahí tenemos prácticamente nuestras dos glándulas, tiroides y las paratiroides, que son pequeñas incrustaciones en la glándula tiroides. ¿Ok? ¿Qué otra glándula? Una de las más importantes también, control de líquidos, son la glándula suprarrenal. Estas se encuentran en los riñones y son como gorritos que tienen los riñones. Si estas se descomponen, híjole, es cuando empieza la insuficiencia renal. Sí, por eso es que son súper importantes. ¿Sí? ¿Qué hormona produce la glándula suprarrenal? Produce el cortisol, que es prácticamente el que nos mantiene contentos, jóvenes y joviales. ¿Sí? Las glándulas suprarrenales producen esas. Déjame recordar qué más. Sí. Entonces vamos a poner en nuestro cuadrito cuáles son las hormonas que va a producir. Estamos en la suprarrenal. Supra
renal. Esta, pues ya sabes que se ubica pues prácticamente encima de los riñones y va a producir cortisol, ¿sí? Y esto controla los líquidos. Y si hay problemas, falta otra, epinefrina. Y aldosterona, me faltó. Pues prácticamente el volumen de líquidos y la presión, ¿sí? Si hay algún problema de salud, podría ocasionar una insuficiencia renal. Entonces la suprarrenal. Entonces suprarrenal, cortisol, aldosterona y epinefrina. Y están ubicadas encima del gorrito del riñón. ¿Sale? El otro, el páncreas, este es súper importante. El páncreas, pues prácticamente es un órgano que tiene cabeza, cuerpo y cola. Cabeza, cuerpo y cola. Adentro del páncreas hay unos islotes que contienen las células de Langerhans o células beta, y estas pues prácticamente son las encargadas de producir la insulina, ¿sí? Déjame, traigo una imagen que les dije que íbamos a utilizar aquí. Cuando vimos carbohidratos, se me hace que estaba esta diapositiva. ¿Dónde está? Déjame ver si la tengo por aquí. Se me hace que fue cuando vimos sistema digestivo. Ok. Sí, estas son. La vamos a copiar y nos la vamos a traer para acá porque sí es importante que salga acá en nuestras células del páncreas. Acá está. Esta es. Bien. ¿Por qué era importante que la viéramos? Bueno, porque te decía que en el páncreas, pues prácticamente vamos a encontrar islotes, ¿sí? Aquí prácticamente en estos islotes de Langerhans se liberan las hormonas al torrente sanguíneo. En estos que ves aquí, ¿sí? Se liberan. Y sobre todo controlan el azúcar en sangre, que es la insulina. Las células que vas a encontrar aquí son de dos tipos. Células alfa, te las voy a poner aquí, ahí. Células alfa, así. Las células alfa son las que se encargan de producir glucagón, que es una hormona que está relacionada con pues, el metabolismo de la insulina, del azúcar en sangre. El glucagón se encarga de estimular al hígado. Y entonces libera azúcar. ¿Sí? A través de glucógeno. Eso es lo que hace. Entonces, vamos a ponerle a nuestra tablita de acá, que es el páncreas. Páncreas libera glucagón en las células alfa. Y luego
las células beta van a liberar insulina. Entonces, si el glucagón le dijo libera azúcar, ya esta es muy alta, o sea, ya se subió, inmediatamente las células beta producen insulina y bajan los niveles de azúcar, porque entra la insulina a la sangre. Uh-huh. Y bueno, pues prácticamente es un ciclo. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Islotes de Langerhans, 4 tipos de células. Ya te dije 2, la beta y la alfa. La beta produce insulina y el alfa glucagón. Y existen otras que son la somatostatina y el polipéptido pancreático. Esas son células delta y células F, ¿sí? Entonces, cuando prácticamente, déjame ver si aquí aparece, comemos, tenemos hambre, comemos. Luego la glucosa aumenta. Inmediatamente se detecta que la glucosa está alta en sangre. Entonces, las células del páncreas, las beta, van a producir insulina para que se guarde esta glucosa que está alta. Células productoras de insulina, ¿sí? Van a liberar insulina. Una vez que se libera la insulina, pues prácticamente la glucosa baja, ¿sí? Como quien dice, nos brincamos de aquí, aquí, hasta acá. Si la glucosa baja, pues otra vez te da hambre, ¿ok? Pero es debido a que liberó insulina. Si la glucosa está muy baja, las células alfa dicen produce glucagón para aumentar la glucosa. Se aumenta, igual, se vuelve a liberar insulina y listo. Esto es un sistema de retroalimentación positiva. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? De la siguiente forma. Sí, existe mucho glucagón, es decir, si hay mucho azúcar en sangre, el glucagón se inactiva. ¿Por quién? Por la somatostatina. Entonces, somatostatina y insulina sí funcionan juntas, pero si hay mucha insulina, ahora solamente va a haber somatostatina, ¿sí? Esa es la forma en la que se controla el sistema de estas hormonas. Puede haber glucagón e insulina en equilibrio, pero si alguna de ellas sale de control, se apaga el glucagón, ¿sí? Y luego la insulina y luego vuelve a iniciar todo el proceso. Entonces en el páncreas vamos a encontrar amilasas, lipasas, proteasas y este tipo de polipéptidos pancreáticos. Estas son enzimas y estas son hormonas. Hormonas como glucagón, insulina, somatostatina y polipéptido pancreático. Entonces esas son las hormonas que se van a producir en mi páncreas. Ya pusimos insulina y falta el polipéptido. Y esto pues me va a permitir controlar los azúcares en sangre. ¿Sí? Esa sería la función pues prácticamente de nuestras glándulas. ¿Cuáles otras nos faltan? Nos falta páncreas, ya está. Sigue pues los ovarios y testículos los vimos en sistema reproductor, el timo lo vimos en sistema linfático, la glándula pineal lo vimos en ahorita, nos falta el hígado, esa sí no la vimos en sistema digestivo como tal. Entonces, vamos a ver qué hormonas produce el hígado. Pongo una pizarra porque para eso sí meto la pizarra. Vamos a poner el higadito como tal.
Aquí en el hígado se van a producir las siguientes, pues no son hormonas, pero sí forman parte del sistema hormonal. Son factores que se llaman factores de coagulación. Vamos a ponerlo con negro. Factores de coagulación. Se produce el angiotensionógeno, y se produce, bueno, el glucagón que ya habíamos dicho. Entonces, vamos a ver, los factores de coagulación, pues prácticamente son los que tienen que ver con con la cascada de coagulación que vimos en sistema circulatorio. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para la circulación. Uh-huh. Y el angiotensígeno, ese está relacionado con, sobre todo, con los niveles en plasma. Es una proteína. Entonces, proteína plasmática le vamos a poner. Esta proteína, pues tiene que ver con la coagulación y la presión arterial. Y el glucagón tiene que ver con los carbohidratos. Muchos autores no consideran al hígado como una glándula, pero sin embargo, debido a que tiene estas interacciones, pues sí tiene que ver prácticamente con esto. ¿Ok? Y finalmente, pues prácticamente el sistema digestivo tiene tiene células secretoras, sobre todo para la digestión, pero ese pues no se considera como tal dentro de ya de la función de las glándulas como tal, ¿ok? Bien, ¿qué otra glándula nos falta? Déjame revisar rápidamente. A ver, ya vimos hipotálamo, hipófisis, glándulas paratiroideas. Ok, entonces vamos a ejemplificar entonces cómo es el sistema endocrino, ya para cerrar este tema. Entonces, ¿cómo está mi sistema endocrino constituido? Va a estar constituido de la siguiente forma. Yo creo que sí lo voy a hacer más especializado para que se quede como imagen. Sistema endocrino. Ya sé dónde lo voy a hacer. Los comparto, es más fácil. Vámonos a Miro, porque es más fácil hacerlo aquí, para que quede el resumen del sistema endocrino. Vamos a miro.com. En Miro quedaría de la siguiente forma. Deja nada más que abra esta cosita y va a quedar más padre, para que sea material de estudio. Por aquí creo que ya tenía uno hecho, déjame ver. No está. Entonces vamos a quitar este. Listo. No quiere. Vamos a borrar este y vamos a hacer nuestro sistema de cómo funciona el sistema endocrino. Sistema endocrino funciona así. Vamos a darle aquí, todo con mayúscula, sistema endocrino. Entonces ya vimos esto. ¿Por qué no se hace grande? Oh, rayos. Voy a quitar este. Se me está revelando. Texto. Ahora sí vamos a lo grande. Ahí está.
no tan grande. Sistema endocrino. Entonces, vamos a poner los órganos que acabamos de analizar. Sistema endocrino. ¿Quién conforma al sistema endocrino? Dijimos que primero el hipotálamo. Vamos a poner al hipotálamo. Vamos a hacer un poquito más chiquito. Ahí está. Vamos a correrlo un poco más y le vamos a poner una flecha para ver todas las glándulas que revisamos el día de hoy. Ahí están. Esta se puede inclusive bajar. Aquí está, hipotálamo. Vamos a ponerlo aquí. La otra fue la hipófisis. 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 Le conectamos. La otra que vimos fue tiroides. Ahí está tiroides. Vamos a conectarla. La otra que vimos fue hígado. 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 Lo conectamos. Y páncreas. Ahí está. Entonces, estas son prácticamente los sistemas endocrinos que vamos a encontrar, o las glándulas que vamos a encontrar con funcionamiento en el sistema endocrino. Adicionalmente, yo te comentaba que no las vimos en este, pero se incorporan también las gónadas, que son los testículos, y los aparato reproductor femenino, los ovarios. ¿Y cuál otro te dije que se incorporaba, que también ya habíamos visto? Páncreas, paratiroides. El sistema digestivo, que se conoce como mucosa gástrica. Mucosa gástrica. Ok, vamos a acomodarlo un poquito para que quede. Y entonces ya nada más le ponemos por aquí su conector. Entonces, este es nuestro sistema endocrino. Es el que estamos revisando y al que le pusimos pues, prácticamente todas sus hormonas. Entonces, no hay que pasar desapercibido cómo funciona nuestro sistema. Vamos a hacer un poquito más para acá. La glándula tiroides la podemos hacer un poquito más para acá. El hígado lo podemos hacer un poquito más para acá. El páncreas también. Y vamos a ver por qué esta no se unió bien. La podemos quitar mejor para que quede perfectamente unida. Ahí está. Oh, qué extraño. Control Z.
está. Oh, qué raro. No la quiere agarrar en el centro, ni hablar. Y nuestro hígado. Entonces, todas estas van a ser nuestras glándulas del sistema endocrino, ¿sale? Entonces, su funcionamiento pues es vital para todos los seres vivos. Perfecto. Bueno, José, pues yo creo que por aquí le dejamos el día de hoy. No tuvimos descanso, nos la aventamos de corrido. Entonces, la siguiente clase nos vemos para abordar otro sistema, ¿sale? También ya quedó ahí la clase grabada para que tus compañeros la puedan checar. Entonces, nos estamos viendo, José, que tengas una excelente tarde, cuídate mucho y excelente fin de semana. Ahorita está un poco más tranquilo lo del COVID, así que puedes salir poquito, nomás no vayas a lugares muy concurridos. Cuídate mucho, José, gracias por asistir, nos vemos, hasta luego.